Mundo, siguen ocurriendo muchos acontecimientos donde algunas cosas son para lamentar y pues para nosotros también en el mundo espiritual muchas cosas son para deleitarnos y disfrutar. Nosotros como iglesia seguimos avanzando, seguimos proponiendo en nuestro corazón el poder agradar a Dios en todo asunto y yo estoy seguro, tal como la palabra profética lo decía hoy, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y vamos a hacer una palabra de oración, pero antes de hacerla quisiera empezar con un texto bíblico que quiero poner como base. Dice la palabra del Señor. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hijo, muy amable. Efesios capítulo 5 y versículo 8 dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por habernos sacado de aquellas tinieblas, Señor, y habernos llevado hoy por medio de tu Hijo Jesucristo a ese mundo de luz, a ese reino de luz. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que el Espíritu que es luz, Señor, hoy nos ilumine, que traiga a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, esa manera de poder ver y deslumbrar todas aquellas cosas, Señor, de las cuales la luz poder tiene para hacerlo. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, como aquellos que también pueden estar con nosotros a través de los medios, Señor. En el nombre de Jesús yo apelo y ruego para que hoy un espíritu de parte de ti, Señor, venga con poder y gloria sobre nosotros y traiga revelación de lo alto. Y que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos ver y entender aquellos asuntos de los cuales, Señor, tú quieres hablarnos en este tiempo. Gracias, te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Recíbalo con una ofrenda de palmas con todo su corazón. Aleluya. Mire, he estado meditando y suplicándole de veras al Señor cuál es la porción correcta, sobre todo para nosotros en este día. Sé que cuando se habla de la edificación del cuerpo de Cristo, incluye muchas, pero muchas cosas en las cuales, por supuesto, por eso el Señor no se las destinó a una persona, ni mucho menos, oiga, lo dejó en una sola línea o condición. Por eso cuando vemos todo lo que contribuye a la edificación, vemos que primariamente el Señor estableció los 5 ministerios, es decir, a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dentro de las cosas hermosas que vemos en la Biblia que dejó a través de esas unciones ministeriales, vemos que no es lo mismo que Dios le concedió a un apóstol que a un evangelista. Por ejemplo, a un apóstol Dios le dio autoridad para establecer doctrina y establecer por medio de la verdad las bases y los fundamentos en los cuales nosotros nos regimos en el evangelio. Pero cuando vemos lo que le dejó a un evangelista, es una manifestación del poder en una forma distinta a un apóstol, pero que ambas son necesarias. Al evangelista vemos que Dios le dio autoridad y le dio poder a través de señales, de prodigios y de milagros. Claro, vemos también en la Biblia que, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo
la manifestación del poder del Espíritu Santo en ambas direcciones. Y así podría hacer mención de lo magistral, así podría hacer mención de lo profético y por supuesto también de lo pastoral. Donde yo quiero empezar, por supuesto, es apoyándome a este pasaje de Efesios 5:8 que el apóstol Pablo dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y yo personalmente digo, gloria a Dios, qué milagro y qué manera de cómo Dios obra. Y entonces el apóstol Pablo dice: andad como hijos de luz. Eso significa que ya no tiene que haber tiniebla en nosotros, ni mucho menos tenemos que ser parte de la operación del reino de las tinieblas. Hágame un favor, diga: yo ya no soy parte del reino de las tinieblas. Y profetícelo en el nombre de Jesús y declárelo, porque esto es muy importante. Sin embargo, el reino de las tinieblas sigue ejerciendo poder. El reino de las tinieblas es real. El reino de las tinieblas se manifiesta. Y esto me interesa a mí de gran manera platicarlo con usted. ¿Por qué causa? Porque yo creo que, repito y vuelvo a decirlo, en la edificación de la iglesia es necesario que sigamos avanzando en muchas cosas que para la gloria de Dios, por lo menos a nosotros como ministerio, y lo que ha caído sobre la cabeza desciende, también hemos sido gran parte de esa bendición a través de la revelación de la palabra, a través de estar siendo preparados para el día de que el Señor venga por su amada, que es el arrebatamiento. Seguimos preparando a la novia, los ministros, con el favor del Espíritu Santo. Seguimos galardonándola, seguimos embelleciéndola a la luz de las Escrituras. Y gloria a Dios, seguiremos haciéndolo hasta que Él venga. Pero algo que no podemos descuidar es el considerar que lo que la Biblia dice es porque es real y es verdad. Entonces, si la Biblia dice que antes estábamos en tinieblas y ahora somos luz, vuelvo a decirlo, usted es luz. Amén. Usted es luz. Bendiga al hermano que está más cerca y diga: usted es luz. Y dígale usted también: tú también. Ok, pero el reino de las tinieblas no ha dejado de ser. Tal vez si me ayudaras un poquito con el sonido, hijo, perdona, es que me está rebotando y no hace que a usted le rebote ahí muy fuerte. Entonces, fíjese que interesantemente es importante seguir preparando a la iglesia, vuelvo a decirlo, en todos los asuntos relacionados a la venida del Señor. Pero también, si el Señor no viene aún, quiere decir que las tinieblas siguen operando y que de alguna manera podrían llegar a causar todavía alguna clase de daño en nuestra vida, o quisiera involucrarse en nuestra vida. Por lo menos yo, y por lo menos usted, lo digo por usted en el nombre de Jesús también, ya le cerramos la puerta a toda operación de tinieblas. Pero sin embargo, el cerrar la puerta no quiere decir que no existe o haya dejado de existir. Entonces hoy no le traigo un mensaje del reino de las tinieblas, sino más allá, quiero dirigir este mensaje con el propósito de poder estar nosotros pendientes y poder de alguna manera tener la capacidad como hijos de Dios e hijos de luz, no solo reprender las tinieblas, sino tener la capacidad nosotros de poder llegar a conocer y poder estar preparados para contrarrestar la obra de las tinieblas. Imagínense que dice la Biblia que Dios nos ha dejado el escudo de la fe para poder contrarrestar los dardos del enemigo. Entonces, a usted lo están bombardeando a cada momento. A nosotros, el pueblo de Dios, los creyentes, hermano, vienen unos dardos terribles, que ahí es donde el que tiene las armaduras que Cristo nos ha dejado para protección y defensa nuestra en el mundo espiritual, hermano, tiene que obrar. Por eso la Biblia dice: el justo por fe vivirá.
¿Qué significa? Que si la fe es un escudo, quiere decir que el enemigo continua y constantemente va a estar enviando dardos que te van a tratar de hacer daño, y aquel hombre o mujer, niño, joven, anciano que tiene bien sostenido el escudo de la fe, no va a pasar. Le aseguro que por horrendo que sea el dardo que el enemigo nos quiera mandar, no va a atravesar el escudo de la fe. Hágame un favor, diga: yo tengo escudo de la fe. Y haga así, mire, aquí está la fe, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Ok, mire lo que dice el versículo 11 de Efesios 5. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Hágame un favor, diga: yo no quiero participar. Yo no quiero participar. Iglesia del Señor Jesucristo, no tienes que participar en obras estériles de las tinieblas. Pero oiga, por favor, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, es decir, Cristo por medio del apóstol Pablo. No participéis en obras estériles de las tinieblas. Ahora, si yo hago un cuestionamiento, yo hago una pregunta y hago un razonamiento, todo me apuntaría que aún hijos de luz, lamentable y tristemente, todavía se involucran en participar en obras estériles de las tinieblas. Entonces el apóstol Pablo da una recomendación, y es ahí donde yo quiero centrar este mensaje a tu vida con gran propósito, de poder advertirte que oiga, hay obras de tinieblas donde nosotros no debemos de participar. Nosotros somos hijos de luz, debemos de participar en las obras de la luz. Sin embargo, el apóstol Pablo lo dice con gran propósito, con el pensamiento y el sentir de que hay quienes, hermano, tristemente siguen participando en obras estériles de las tinieblas, cuando que ellos deberían de estar firmemente participando en las obras de la luz. Entonces el apóstol Pablo termina diciendo: sino más bien desenmascararlas. ¿Desenmascarar qué? Las obras de las tinieblas. Entonces, para poder desenmascarar las obras de las tinieblas, algunas cosas, hermano, que nosotros las conocemos y sabemos que son de las tinieblas, por ejemplo, van a ser fáciles de poder evidenciarlas. Por ejemplo, la Biblia dice: el que robaba, ¿qué dice? Ya no robe más. Entonces, ¿para qué vino el diablo? Según San Juan 10:10, a robar. Dejémoslo solo ahí, pues, a robar. Entonces, una obra de tinieblas es todo aquel que roba. Amén. Ahora, cuando pensamos en robar, yo sé que alguien, pues tristemente posible, ya vivió una experiencia de esas, y es horrenda, porque le robaron sus pertenencias. Pero óigame, por supuesto, eso es robo, pero realmente no le robaron solo las pertenencias. A muchos le robaron la paz. Perdió la seguridad, perdió la confianza, porque dependiendo quién le haya robado, perdió la confianza. Le robaron la confianza. Porque yo no sé si usted se ha enterado que a veces, qué tristeza, ¿verdad?, que entre su círculo de confianza, ahí estuvo el que obró en tinieblas. Y entonces la pregunta es: ahora, ¿cómo podemos recuperar la confianza? Si la persona que participó en esa acción de tinieblas era de su confianza. Entonces, hay muchas cosas que se convierten y se manifiestan después en una forma literal. Ok, me salgo de esto. ¿Se puede evidenciar, digamos, esa obra? Sí, sí se puede evidenciar. Otra obra terrible que es operación de las tinieblas es la mentira. Él vino a robar y vino a engañar. El engañador, su astucia es la mentira. Usted lo puede ver en Génesis, en cómo Eva
fue astutamente engañada por la serpiente. Entonces, astutamente, la mentira sigue obrando porque es una obra de tiniebla. Entonces, se puede evidenciar cuando alguien está mintiendo. Algunas veces sí, porque otros son tan especialistas para mentir que lo hacen tan bien, que lo hacen creer a uno que está hablando con la verdad, pero realmente está mintiendo. Sin embargo, la mentira se puede poner en evidencia de alguna forma más práctica. Pero, ¿qué hacemos con aquellas cosas que nosotros ignoramos? ¿Qué hacemos con aquellas cosas que están ocultas? ¿Qué hacemos con aquellas cosas, hermano, que no se ven? Por ejemplo, no sé si usted, bueno, como usted es bien cristiano, solo en la iglesia y las cosas de Dios se mantiene, ni siquiera tiene tiempo para estar pensando en esas cosas. Pero hay gente que practica la brujería y la hechicería. Y se oye dichos, que a veces hay gente que está escarbando en la tierra y encuentra unos asuntos y dice: ¿y esto qué? Actos de hechicería introducidos y ocultados dentro de la tierra. Vaya a saber Dios a quién le pertenece y a quién le hicieron daño. Pero eso existe. Ese mal existe y es una obra de las tinieblas. Y mire, entonces la pregunta es, y de repente, hermano, se empieza a manifestar un montón de situaciones bien delicadas en la vida de alguien y no se sabe de dónde viene ni qué raíz tiene. Y muchas veces la raíz y la fuente es una obra de tinieblas. Y así como esa, hay una diversidad en el mundo de las tinieblas. Entonces, hermano, pero la Biblia dice que a mí mal alguno no llegará. Pues qué lindo, y creamos en esa palabra, pero el mal existe. El mal existe. Y de alguna manera el pueblo de Dios, hermano, imagínense que hay una promesa de parte de Dios que dice, según el libro de Malaquías, hablando acerca del alfolí y hablando acerca del diezmo, dentro de las grandes bendiciones que recibimos. Y la semana pasada yo di esa enseñanza el día martes, hermano, dice que somos tierra de delicia. Entonces, ¿cree usted que el enemigo se va a quedar tranquilo de ver cómo Dios lo está levantando? Cómo Dios a usted lo está embelleciendo, cómo a Dios usted está haciendo una obra maravillosa en su familia. Eso no se queda así con los brazos cruzados. Yo por eso tengo un pensamiento siempre y digo: Dios tiene un corazón tan lindo que te va a perdonar todo. Oiga lo que estoy diciendo, y no le estoy diciendo usted tiene permiso de hacer todo lo malo. No, discierna y pídale a Dios temor. Pero yo te aseguro que si vienes con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él te perdona. Pero también te digo a la par, quien nunca te va a perdonar es el diablo. Entonces, una de las obras que no se ve, pero muchos hijos de Dios son perseguidos, es la obra del acusador. Eso no se ve. Pero le aseguro que usted le pregunta a alguien: decime la verdad, ¿cómo te sentís? ¿Ya Dios te perdonó? Sí, amén, ya Dios me perdonó. Y le hace la otra pregunta a la par y le dice: ¿y te sentís acusado por lo malo que hiciste? Le va a decir que sí. Entonces, ¿por qué se siente acusado? Si no dice, me acaba de confesar que ya Dios lo perdonó. Entonces, ¿por qué se siente acusado? Porque una de las obras del enemigo es que él es el acusador. Y por eso es que muchos hermanos no llegan a deslumbrar como luz y siguen atrapados a través de las obras de las tinieblas. Entonces, esta mañana, con el favor del Señor, yo quiero hablarte y seguir
con este pensamiento, porque necesito, por favor, que estemos preparados. Si somos hijos de luz y ya no participamos de obras de las tinieblas, entonces la iglesia debería de tener la capacidad de desenmascarar las obras de las tinieblas. ¿Dice usted amén? Y yo le pido en el nombre de Jesús que nos unamos, iglesia, porque si somos hijos de luz, oiga, por favor, entonces una de las tareas que la iglesia debería de tener firme en su corazón es decir: ay, diablo infeliz, yo no te voy a dejar obrar en mi vida. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo: voy a poner en evidencia y a desenmascarar todo lo malo que quieras hacer en contra mía, en contra de los míos, en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, en contra del pueblo de Dios. La iglesia debería de tener ese valor. La iglesia deberíamos de levantarnos a no hacer una clase de manifestación, sino al contrario, a levantarnos como grandes valientes, como grandes guerreros. Hermanos, si a muchos hijos de Dios el diablo los está paliando. Claro, por supuesto, Dios le tuvo que haber dado permiso para que eso ocurriera. Pero yo le pido en el nombre de Jesús, iglesia, levántese con valentía. Levántese, hermano, a tomar las armas que Dios le dio de milicia y pongámonos en el nombre de Jesús, no al frente, por favor. Yo siempre digo, seamos sabios hasta con lo que decimos. Hay algunos que dicen: y yo me voy a poner a la brecha, que no sabe lo que está diciendo. Mejor empiece primero a clamarle al Señor el poder y la gracia. Y si es necesario, seamos sabios. Dígale: Señor, manda a Miguel y a sus guerreros para que en el nombre de Jesús, Señor, que haga una devastación contra todos los que nos están atacando. Hermano, todos los días usted está en batalla. Todos los días, hermano, desde que usted se levanta, lo quieren tropezar. Todos los días, hermano, en aquella buena acción que usted quiere hacer en la obra de la luz, hermano, hay una oposición terrible. Entonces, yo le quiero hablar a la iglesia hoy diciéndole: es necesario, iglesia bendita, como hijos de luz, que nosotros, porque Dios nos ha dado autoridad para desenmascarar las obras de las tinieblas. ¿Qué obras? Yo le escribo aquí algunas. Mire, ¿qué hay que desenmascarar? Y le rogaría que de veras tome foto y se lo lleve en el nombre de Jesús, y que conmigo juntos podamos de veras como iglesia, hermano, detener muchas cosas, ponerlas en evidencia. ¿Para qué? Para que entonces nosotros seamos guardados y cuidados. Padres, ¿verdad que usted, si sabe algo malo, usted no va a exponer a sus hijos a eso malo? ¿Verdad que no? Pues lo mismo quiero hacer yo desde este púlpito. Saber que hay mucha obra de tiniebla, hermano, y entonces es mi obligación de parte del Señor y parte de la edificación en el mundo espiritual, que nosotros tengamos la capacidad de que vamos a desenmascarar los esquemas del enemigo. Hermano, el enemigo es un estratega de guerra. Claro, el mayor y único y soberano es nuestro Señor Jesucristo. Pero como el diablo es un imitador, entonces él viene e imita las estrategias que el Señor hace. ¿Cómo? Mire, pues, manda a Moisés y el Señor y le dice: ve y te presentas delante de Faraón. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Ok, con esa vara ve. Mire la estrategia del Señor. ¡Fu! Y la pone y la convierte en serpiente. Y mire lo que hace Satanás a la par. Magos de la hechicería, vengan, hagan lo mismo. Hace lo mismo. ¿Quién se comió a quién? La serpiente, que venía con autoridad de Dios, se comió a la imitadora. Entonces, hermano, si Dios es el estratega, hermano, entonces nosotros tenemos que, con la estrategia, oiga, el esquema del enemigo, Dios nos va a dar a nosotros la capacidad. Mire, la segunda, las artimañas del enemigo, hay que ponerlas a la luz.
el plan del enemigo. El enemigo tiene planes de destrucción. Se oye, oiga, mire, pues, se oye y se sabe que el rey de los judíos nacerá. E empezaron a indagar. Y Herodes llamó a aquellos reyes del oriente y les preguntó. Herodes llamó a los eruditos y les preguntó: ¿dónde tiene que nacer el rey de los judíos? Se interesó. ¿Por qué? Porque lo quería matar. El enemigo siempre anda preguntando. Siempre anda preguntando. Y recuérdese que en Job dice claramente que él anda rondeando la tierra. Y si anda rondando la tierra, nada le costaría rondear tu casa. Que el Señor lo reprenda, ¿va? Pero como somos hijos de luz, no le vamos a tener miedo, sino lo que vamos a hacer es levantarnos y decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo soy hijo de luz, entonces ayúdame a desenmascarar esta situación. ¿Se anima? Yo le pido en el nombre de Jesús. Mire, los ardides del enemigo, estos términos que estoy usando están en la Biblia. Qué interesante esta palabra ardides con estratagemas. Fíjese que va usted al diccionario y aquí se lo voy a poner, mire, rapidito, pues ya que esto nos ayuda a ver. Ardides. Vaya, ardid. Mire lo que dice el diccionario. Usted no lo lee, no lo ve, pero yo sí. Algunos todavía, ¿va? Ni siquiera le toma foto. Mire, pues, ardid. Esto solo lo estoy sacando del Google. Ok, mire, pues dice: acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 habla al respecto. Y dice: Dios nos revela los ardides para que Satanás no nos engañe. ¡Alá! ¡Qué tremendo! Ahora mire, gracias, hermano, que usted haya venido de primero, porque el primer culto siempre yo le doy mejores explicaciones. No, el segundo no es que no le dé, sino que ya no me da el tiempo. Estratagema le estaba diciendo, ¿va? Son términos en el mundo espiritual que nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber. Porque si vamos a pedirle al Señor desenmascarar las obras de las tinieblas, entonces la iglesia tiene que conocer, decirle: Señor, ayúdame, ¿qué estratagema está usando este bandido? ¿Qué ardides? Alguien diría: estás ardido, ¿va? No es eso. Ardides. Oiga, mire lo que dice esta palabra, o qué significa según el diccionario: acción hábil y engañosa para conseguir algo. Entonces, según mire lo que dice: especialmente la operación o maniobra militar de guerra. Entonces, cuando hablamos de ardides, estamos hablando de acciones hábiles y engañosas. Pero cuando estamos hablando de estratagema, estamos hablando de aquella acción militar de guerra que viene contra nosotros. Y dígame si el pueblo de Dios no ha sido peleado en toda la historia. Dígame si por algo el Señor no tiene en los cielos un ejército y Él es el comandante general de ese ejército, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tiene un ejército? Porque hay guerra y porque hay estratagema, es decir, también adversario que va a contender. Hermano, mire qué batalla la que hubo en las regiones celestes para poder detener la bendición que había Dios desatado sobre Daniel. Pues usted lee y la Biblia lo dice. Al 21 día se presentó el ángel ante Daniel y le dijo, pero oiga, pues qué interesante,
Yo por eso a veces discuto el rema de que algunos tienen, ¿verdad? En decir, vamos a hacer un ayuno de 21 días. ¿Para qué? Para que le responda. No, si Dios le respondió desde el mismo momento que Daniel lo solicitó. Lo que sucedió fue que en las regiones celestes hubo guerra y no dejaron mandar la respuesta. Entonces los estratagemas ahí se levantaron y dijeron: no, vamos a detener que a Daniel se lo coman los leones, que a Daniel lo destrocen ahí. No, dijo el Señor. Claro, hay guerra en las regiones celestes. Entonces 21 días tardó la guerra, pero Dios, desde el primer momento que Daniel le solicitó, Dios mandó la respuesta. Por eso algunos hasta siento pues que lo equivocan, ¿verdad? Pero si ese es el rema, cada quien con su rema. Ahí yo no tengo ningún problema si quiere ayunar 21 días, ¿va? El ayuno de Daniel dice: no, hombre, si Daniel, lo que pasó fue que la respuesta, si la respuesta llega en el primer día, Daniel ya no sigue haciendo su acción, ¿va? Pero Daniel, como confiaba en el Señor, ni siquiera eran los 21 días, Daniel estaba esperando la respuesta del Señor, como nosotros también. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que desenmascarar? Los ardides del enemigo, acciones engañosas. ¿Y para qué vino el enemigo? Para engañar. Entonces, iglesia, por favor, yo le quiero decir en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que no dejarnos que nos engañen. Y ¿sabe qué? No solo eso, sino ponerlo de evidencia. Ponerlo de evidencia. La agenda, ¿verdad? La agenda del enemigo. Hermano, por favor, que a nadie le extrañe si la Biblia habla del anticristo. La Biblia habla del espíritu del anticristo. Y la Biblia habla de la agenda del anticristo. ¿O acaso no dice que en medio de las 70 semanas de Daniel, ahí el anticristo va a cobrar cuerpo y se va a ir a sentar al lugar diciendo que él es Dios? La agenda ya está. La agenda ya está. Nosotros no podemos ignorar eso. Entonces, iglesia, mire, por favor, y vuelvo a la palabra profética que hoy el Señor nos dio. Busquémoslo y despertemos. La iglesia necesita despertar. Usted necesita despertar. Mire, hoy se levantó temprano. Gloria a Dios. Y se va a llevar grande bendición, porque usted es hijo de luz. Y hermano, en el nombre de Jesús, protejamos nuestra casa, protejamos a nuestra familia, protejamos, hermano, en el nombre de Jesús. Y por qué no decirlo, esta bendita congregación. Entonces yo le pido en el nombre de Jesús que hoy, como valientes guerreros, le pidamos al Señor. Pero ya le dije, no corra. No corra y no cometa tampoco la equivocación de decir: entonces yo me pongo a la brecha. Padre Santo, no sabe usted lo que está diciendo. Mejor, repito, mejor apelemos a que el Señor nos auxilie y que nosotros, por supuesto, como valientes guerreros, pidamos al Señor que las armaduras que Él ha dejado para contender al enemigo sean en nuestra vida y podamos nosotros estar preparados, y que así, cuando venga el diablo a querernos dañar, se va a cansar y se va a mejor retirar. Va a decir: no, mejor voy a ir a molestar a otro, porque estos de Iglesia Cristo para Todos, son cosas serias. ¿Verdad que sí? Dele palmas al Señor, pues. Gloria a Dios. Ok. Efesios 6:12 dice la palabra del Señor, porque si vamos a entrar a entender que tenemos que desenmascarar esas acciones de obras de las tinieblas, entonces yo le pido también en el nombre de Jesús comprender cómo opera en parte esa esfera de tinieblas. Dice Efesios 6:12: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, solo aquí menciona 5 enemigos a los cuales nosotros debemos de poner asunto. Número 1, carne y sangre, es decir, la humanidad.
el hombre y la mujer. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, se refiere a la porción humana, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de las tinieblas, es decir, gobernadores. Y dice contra huestes espirituales. Entonces hay 5 puntos a los que nosotros debemos de regir, oiga, una mirada, un pensar y por supuesto una consideración. ¿Por qué están pasando estas cosas y para qué? Ok, pero ¿quién es? ¿Contra quién estamos batallando? ¿Será este asunto entre nosotros? Es decir, en una condición humana, posiblemente. Posiblemente. ¿Será esto una situación de una operación de principados? Posiblemente. Posiblemente. ¿Será esto una cuestión de potestades? Posiblemente. Posiblemente. ¿Será esto un asunto de poderes, es decir, gobernadores de este mundo de las tinieblas? Posiblemente. ¿O será esto un asunto de las huestes espirituales de maldad? Posiblemente. 5 asuntos a los que nosotros debemos de direccionar un cuestionamiento. Claro, entonces, mire este mismo versículo en Efesios, en la Torre Samat. Me llama la atención porque aquí se hace hincapié a la parte humana. Dice, porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre. Entonces hay contienda, hay pelea, hay guerra, hay batalla. Y claro que la hay, claro que la hay. Por eso quise subrayar esto, porque me interesa. Dice, sino contra príncipes y potestades, contra adálides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. ¿Dónde están los espíritus malignos? Vaya, y si ahora lo consideramos en una forma literal, donde usted pasa, ¿hay aire o no hay aire? Entonces, ¿será que entonces no puede de alguna manera afectar nuestra vida? Los aires, las potestades que están en los aires, los espíritus que se mueven en los aires. Ay, hermano, por eso en el nombre de Jesús es importante que nosotros comprendamos que hay espíritus que se mueven a través de los aires. Por favor, y cuando digo aire, no es solamente esa porción de la que a nosotros nos ayuda para vivir, respirar. Quiere decir que se mueven en todos los lugares y en todos los ambientes. Ahora, vuelvo al punto al cual yo quiero hablarle esta mañana, y yo sé que ya le estoy hablando. Nosotros somos hijos de luz y tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. Ya le dije, algunas son visibles: el engaño, el robo y otras cosas que de pronto sabemos que ahí está obrando y hay una obra de tiniebla, pero hay otras que no las vemos. Por ejemplo, si a usted le digo, ¿qué mira usted en el aire? O agarre su bolsa, la llena de aire, ¿qué haya? ¿Qué mira? Deme una milibra de aire, dice Esteban, y la agarra ahí. Y no va a haber nada, de veras no va a haber nada. A excepción que el ambiente sea bien sucio, ¿verdad? La atmósfera digamos, de un vehículo que está echando humo, ahí mira, eso lo pone de evidencia. Entonces, yo quiero en el nombre de Jesús llevarlo a ese punto, para que nosotros comprendamos.
en qué escenario de guerra estamos? Batallar contra enemigos visibles tal vez no sea fácil, pero por lo menos tenemos maneras de sabernos defender. Pero contender contra enemigos invisibles es difícil, es difícil. Entonces, por eso le dije, usted tiene la bendición de estar en este primer culto, y qué mejor si sigue la transmisión, porque voy a seguir hablando de esto, y como no tengo tanta prisa, sino lo que quiero es, como dice el apóstol Pablo, no dando golpes al aire, sino dando golpes certeros. Que así sea la iglesia, que así sea la iglesia. Como aquellos zancudos, va, hermano, que no lo dejan dormir, y cuando usted se levanta ya enojado dice: oye, sí, zancudo infeliz, te vas a morir. Y empieza usted a perseguirlo, y qué dicha para el que lo logra atalayar, ¿va, hermano? Y ¡pa! Dice, cuando lo mira todavía uno le habla, va. Ay, que así sea nuestro mundo espiritual. Que usted tenga la habilidad en el espíritu, hermano, para solo oír. Un oído espiritual, se imagina. Decir, aquí está rondando un espíritu. Ay, espíritu infeliz, ahorita te vas en el nombre de Jesús. Y que usted solo oiga cuando dice, y usted saque su espada, que es la palabra de Dios, y diga: ahorita te doy. ¡Jua! Y empieza usted a bombardear. Entonces, mire, pues, por favor, hay espíritus malignos. Hoy le voy a dirigir la mirada y la lupa a esos espíritus, que son muchos, y yo solo hice una pequeña lista de algunos espíritus a los cuales nosotros deberíamos tener la capacidad para desenmascararlos. Nuevamente, si le toma fotos se lo agradecería, porque tal vez algunos no logren verlo hasta atrás. Entidades espirituales, espíritu de hechicería, espíritu de homosexualismo, espíritu de matriarcado, espíritu de idolatría, espíritu de inmoralidad, espíritu de lujuria, espíritu de avaricia, espíritu de engaño, espíritu de enfermedad. Mire, para todo esto tengo texto bíblico. No me va a dar tiempo, por supuesto. Mire, 9:52. Vamos a seguir hablando, por supuesto. Yo lo que en el nombre de Jesús quiero que se lleve en su corazón, que usted es hijo de luz, y que juntos deberíamos de trabajar para poder desenmascarar las obras de las tinieblas. Y si dentro de las 5 operaciones que el enemigo puede lanzar, oiga, un ataque terrible a su vida y a la iglesia y a las familias, y que el Señor lo reprenda, hermano, es que nosotros entonces tenemos que tener la capacidad espiritual para poder, hermano, poder de veras llegar a un momento de desenmascararlo. De poder, imagínense, espíritu de homosexualismo, de poder decir: ay, espíritu infeliz, te veniste a meter, ¿va? Pero ¿sabe por cuál es una de las puertas para dejar entrar al espíritu de homosexualismo? La pornografía. Por eso aquellos que aman ver pornografía, le voy a dar un consejo. Por cuanto le ha abierto la puerta al espíritu de homosexualismo, cuídese, cuídese, cuídese. Pero yo soy bien macho. Está bien, pero no estoy profetizando, solo te estoy advirtiendo. Puede ser que tus hijos sean afectados, y dentro de ellos el espíritu de homosexualismo se va a manifestar. ¿Sí? Terrible, terrible, terrible. ¿Verdad que usted ama a sus hijos? Cierre toda puerta al enemigo.
Cierre toda puerta al enemigo. Hermano, espíritu de hechicería. Yo le dije, el arbul y todos esos menjurjes, que el Señor reprenda al diablo, a los hechiceros, y que el Señor reprenda y ponga un espíritu de arrepentimiento a los que buscan a los hechiceros. ¿Te gusta ese patojo? Yo tengo a alguien que te puede ayudar para conquistarlo. No, hombre, por favor, somos hijos de luz. Lo que tenemos que hacer es desenmascarar. Y yo, como hijo de luz, estoy poniendo en evidencia ahora, a través de esta enseñanza y a través de esta palabra santa y bendita y poderosa, que tenemos que tener cuidado. ¡Ja! Mire, espíritu de matriarcado, Dios santo, ese es un espíritu, hermano, que trae una potestad jezabélica y que sabe que es lo que viene a producir en un matrimonio, un desorden. Le quiere quitar la cabeza al esposo, es decir, su lugar delante de Dios. Por eso, mujeres, en el nombre de Jesús, de veras, es que mi madre así me enseñó. Bendecimos a tu madre, pero rechaza esa enseñanza. Es que a nosotros nos abandonó mi papá desde temprano. Vaya pues, pero aunque madre y padre te dejaran, el Señor así te recogerá y Él es tu Padre. Mujeres en verdad que aman a Dios, rechacen en el nombre de Jesús usurpar un lugar que no les corresponde. Que no les corresponde. El lugar que a ustedes les dieron, según la Biblia dice, Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. No se enfade. No se enfade en querer, es que yo no me voy a dejar que me manden. No se trata de que te manden, se trata de no usurpar un lugar que un espíritu que no viene de Dios te está promoviendo para usurpar un lugar. Y si quiere más detalle, vaya a Primera de Reyes. Ese libro le habla acerca de Nabal, de Jezabel y su esposo Acab. Y vaya a ver lo que esta mujer representa cuando usurpa un lugar de gobierno. Claro, el espíritu de matriarcado no ocurra solamente a través y va a golpear solo a las mujeres. El espíritu de matriarcado golpea también a los hombres, a los que quieren gobernar con violencia, a los que quieren gobernar con imposición. Es con amor. Si no, dice el Señor, pues, maridos, amar a vuestras mujeres. Eso es un espíritu jezabélico que trae un desorden a los hombres también, y que ellos se creen machos, y tal vez sí lo son porque actúan como animales. Sí, perdóneme, pero eso no tiene que existir dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué lo mueve? Son espíritus. Hermanos, hermanos de alabanza, vengan por favor, que les va a tocar duro, porque ¿cómo sacamos ese ahorita? Va a decir alguien, ay Dios mío. No, mire, por favor, aquí empecé con la lista. No, hombre, si usted debería quedarse hoy, mejor hacemos ¿cómo le podríamos poner a este día para poder estar preparados para la guerra? Le tocó su mañana de preparación, ¿verdad? Espíritu de orgullo. Ese orgullote que se anda echando alguno, ese es un espíritu, hermano. Espíritu de altivez. Uy, Padre Santo. Espíritu de seducción. Hombres y mujeres, cuídense. Es que qué guapo soy. No eres guapo. Un espíritu de seducción anda rondeando. Espíritu de mentira. Hay espíritu de mentira.
Espíritu de cobardía, claro que hay espíritu de cobardía. Como hay espíritu de valiente, hay espíritu de cobardía. Mire, espíritu inmundo, espíritu mudo. ¡Ja! Todo esto lo extraje de la Biblia. Espíritu del mundo. Por eso la Biblia dice, el que se hace amigo del mundo, es decir, esos espíritus, se constituye enemigo de Dios. Oiga espíritu de chisme. Dios santo, es un espíritu. Oiga, espíritu de división. Hermano, mire, hice una lista de los espíritus que obran también de parte de Dios. Ay, por supuesto, también estamos rodeados de la obra de Dios. Hay lista, hermano, por eso el mundo espiritual es así tan extraordinario. Pero tenemos que aprenderlo. Y si somos hijos de luz, claro, vamos a desenmascarar las obras de tinieblas que ejerce, y hay un movimiento de espíritus malignos. Pero claro, nosotros estamos rodeados también de espíritus de parte de Dios, maravillosos. También una lista larga. Yo solo le voy a leer estos ahorita. Espíritu de poder, espíritu de dominio propio, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de espada, espíritu sobrio, el espíritu de adoración, el espíritu de libertad, el espíritu de revelación, el espíritu de lealtad, el espíritu humilde. Y así saqué otro listado, hermano, hermoso, hermoso. Pero por razones del tiempo, ese es el tema que le quiero hablar. Pero ya son las 10. Le ruego de veras, por favor, siga la sintonía. Y aún si alguien se quisiera quedar, pues será una bendición, porque para mí es muy importante. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para tu vida esta mañana. Tú eres hijo de luz, y todos somos hijos de luz. Y como hijos de luz debemos de desenmascarar las obras de las tinieblas. Claro, alguien dirá: ¿y cómo, hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es semejante situación, claro, es semejante situación. Pero mire, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, hermano, él nos da una gran clave para que nosotros tengamos la capacidad. Y habla acerca de los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Por eso, hermano, yo sigo insistiendo. El apóstol Pablo dice que anhelemos los mejores dones. Hermano, en el nombre de Jesús, no te vayas a ir hoy de este lugar sin decirle al Señor: Señor, yo anhelo un don espiritual. Porque dentro de los dones espirituales, el Señor ha dejado el don de discernir espíritus. Y yo quiero orar en el nombre de Jesús para que ese Espíritu de Dios se manifieste en nosotros y seamos un pueblo, una iglesia, una familia, hombres, mujeres, hermano, desenmascarando obras de tinieblas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo por revelación el Espíritu de Dios. Pero no solo eso, mire, por favor, por razones del tiempo, yo no lo quiero enviar con el trago de decir: ay, me asustó el pastor. No, usted tiene oportunidades de poder, hermano, por ser hijo de la luz, tener capacidad de poner en evidencia. Mire lo que dice Hebreos 5:14: pero alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La sana doctrina
te va a llevar a tener la capacidad de discernir la obra de luz como la obra de la tiniebla. Por eso, iglesia, yo lo invito a que todos los martes venga a recibir la enseñanza. Los martes nosotros no hemos dejado y no vamos a dejar de enseñar la palabra de Dios. Todos los martes nos venimos a la iglesia para poder seguir aprendiendo. Porque para poder discernir la obra de las tinieblas, hermano, se necesita tener la habilidad del conocimiento de la palabra. No es porque me hayan dicho. No. Es tener la capacidad, con entendimiento de la palabra, poder decir: no, aquí está en la Biblia. Sí, esta es obra de tiniebla. Aquí está obrando un espíritu que no viene de parte de Dios. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, que tú tengas esa capacidad en el espíritu y por la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, por favor, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios entra donde tú ni te imaginas, donde los espíritus mismos se alojan y se esconden. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De dónde salen las malas intenciones? ¿De dónde sale el hurto? ¿De dónde sale el adulterio? ¿De dónde sale? Y es donde por revelación el Espíritu puede dar la capacidad, hermano. Y la palabra es poderosa para semejante cosa. Ponte sobre tus pies, iglesia. El apóstol Pablo dice de esta manera a los corintios: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Es decir, ardides, aquella manera astuta para querer engañar. Iglesia, que el Espíritu de Dios sea sobre ti, que la palabra de Dios te revele. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, orar por ti y decirte esta palabra, para que Satanás no tome ventaja sobre tu vida ni sobre los tuyos, pues no ignoramos sus artimañas, sus engaños, su manera sigilosa y mentiras. Padre, en el nombre de Jesús, yo te solicito que hoy permitas, Dios, que los que estamos presentes y al alcance de esta palabra y de esta voz que viene de ti, Padre, que tú, Señor, hagas retroceder y echar fuera todo espíritu inmundo y todo espíritu que pueda estar obrando en la vida, en la familia, en la casa de alguno de nosotros. Somos hijos de luz. Amamos las obras de la luz. Pero hoy nos unimos como un pueblo para pedirte y rogarte que traigas el Espíritu para discernir. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, yo te pido por aquellos que lo han anhelado. Danos de tu Espíritu Santo. Haznos fuertes en la palabra tuya,
para que a través de la revelación y el conocimiento podamos desenmascarar toda obra de tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te solicito para que hoy hagas descender una unción poderosa de tu Espíritu Santo. Danos, revístenos de las armaduras de guerra, Señor, como tú lo hiciste con el pueblo cuando Esther intercedió delante de ti. Tú le dijiste: levantaré un decreto para que mi pueblo se defienda. Así te pido, Señor, que hoy se levante un decreto para que tu pueblo se defienda y que de ninguna manera tome ventaja el adversario. Señor, danos de tu Espíritu, danos esa capacidad para poder, Señor, nosotros desenmascarar y proteger a los nuestros en el nombre de Jesús. Levante sus manos, iglesia. Ahí yo te bendigo. Y sea el Espíritu Santo, sea el Espíritu de Dios que te conceda, te envista y te regale el poder y ese don y ese regalo. Padre, que nadie se vaya de este lugar sin que tú, Señor, lo envistas del poder de tu Espíritu Santo. Dios, por amor a tu nombre y por amor a esas almas que te pertenecen, danos de tu Espíritu. Yo bendigo la vida de cada uno. Que seamos guardados y aún seamos liberados de toda potestad, de toda obra de tiniebla, de todo espíritu que pueda andar de maldad rodeando nuestras vidas. Por la sangre bendita del Cordero seas cubierto y seas guardada tu vida y respaldada para la obra de luz, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Denle una ofrenda de palmas. Que Dios te guarde y te bendiga.